Shalom Alejem, y gracias nuevamente por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en esta parashá, pero ahora nos saldremos un poquito del tema por lo que respecta al árbol de la vida. Bendiciones y que esta enseñanza sea para Refuah Shelemá de Baruch Ibáñez, para Leo López y para todos aquellos que están enfermos, que están en algún hospital, en alguna cama. Padre, sánalos, sana sus almas, sana sus cuerpos también, en el nombre de Yeshua. Vamos a tocar este tema que es muy importante. Mire, hay una cita en Deuteronomio 21:22 cuando nos dice: si alguno ha cometido un pecado digno de muerte y se le da muerte, lo colgarás de un árbol. Así nos dice. Por eso el tema es colgado de un árbol. Nosotros sabemos que esta tiene su profecía, pero también aprendemos muchas cosas de este texto. Pero para eso debemos entender que aquí nos está hablando de digno de muerte. O sea que hay 4 tipos de pena capital más bien. Y hay 4 tipos de muerte que atraviesa el alma en el proceso de su limpieza para lograr la vida inmortal en el mundo venidero. Cada tipo de muerte está relacionada con las 4 letras del Creador. Por ejemplo, nos dicen en la Torah misma, hay bastantes pasajes de la Torah misma que nos indican estas penas capitales, que pareciera que no existen. Tal vez en el mundo de Malhud, aquí en nuestra sociedad, ya está prohibida en algunos países. Por ejemplo, aquí en California creo que está prohibida, pero en Texas está avalada. Pero la Escritura nos dice varias citas. La pena de muerte, por ejemplo, el asesinato en Shemot 21:12, el secuestro, el que secuestre debe de ser asesinado, debe ser muerto, una pena de muerte. El adulterio, nos dice en Levítico 20:10, y por ejemplo en Levítico el adulterio la pena de muerte era por lapidación, por piedras. La homosexualidad, Levítico 20:13, el falso profeta debe ser apedreado también, Deuteronomio 13:5, la prostitución y la violación también es pena de muerte. El Shabbat, el quebrantar el Shabbat es también pena de muerte por lapidación. Pero de hecho está establecido porque cada pecado nos separa del Creador, y de hecho eso sería pena de muerte. De alguna manera, cuando cometemos una transgresión, nos alejamos del Creador. Como lo dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Ya hay 4 formas de la pena de muerte. Una que corresponde a la letra Yod, que es apedreamiento, su nombre también es lapidación. Con respecto a la letra Hei, es por quemarlos, los quemaban, los que eran dignos de esta pena de muerte. La Wab es por decapitación, era por la espada. Y la otra Hei era ahorcados. En hebreo es Kilá, es Reitá, Joreo y Genek. Así son en hebreo, pero no nos vamos a meter tanto en hebreo. Entonces, esta pena de muerte dentro de la Torah sigue rigiendo, aunque en nuestro sistema acá haya problemas con los derechos humanos. Pero déjeme leerle una parte o una porción del Tikunei Hazohar, en el Tikun 5:8. Nos dice: la corrección para una persona que roba a otra es la muerte a espada o la decapitación. Así lo dice. Tomar la energía de otra persona sin su permiso tiene el efecto espiritual de desangrarse. La corrección debe de ser de una forma similar y la sangre del ladrón debe de ser derramada de su cuerpo por la fuerza de una perforación, ya sea espada, cuchillo, bala, etc. Ahora, la muerte, y nos pone un ejemplo, la muerte en un accidente con heridas abiertas es muerte por espada, porque tiene que haber perforación y la sangre tiene que correr, porque al robar desangra uno en su esencia espiritual a la persona a quien uno la roba. Si en un accidente en la muerte hay heridas abiertas con mucha sangre, es muerte por espada.
Si el cuerpo fue en el mismo accidente, fue dañado sin sangrar, entonces es muerte por lapidación. Recuerde que en la muerte por lapidación, bueno, la sangre queda en el cuerpo, no sale. Entonces es el apedreamiento. Las piedras pueden dañar, digamos, los brazos y solamente queda la sangre ahí ahogada. Pero vamos a entender esto entonces. Hay 4 formas de pena de muerte. Y aunque le vuelvo a recordar, aunque aquí no se ve, está establecido en una ley pues cósmica, así es, solamente de sencillo. Nos dice, si cualquier hombre hubiere cometido algún crimen digno de muerte, ya sea por los crímenes que le acabo de mencionar de acuerdo a la Torá, por asesinato, por secuestro, adulterio, homosexualidad, por ser falso profeta, por la prostitución, violación, con respecto a Shabbat, y lo hicieras morir, o sea que de una manera se muere, lo cuelgas en un madero. Pero déjeme hacer una corrección aquí, que madero aquí nos deja ver etz. Aquí, etz significa árbol. Así. En la traducción lo cuelgas en un madero. No es una estaca, no es una cruz, no es un palo, más allá de que así nos deja ver. Pero en el hebreo nos dice Mavet Behumat Letalyat Oto al Haetz. Así. Y lo colgarás de un árbol. La Torá nos dice que si una persona fue condenada a muerte, debemos colgarla. Pero fíjese, primero muere la persona. Lo hacen morir. Esto es algo raro. Primero se muere la persona. Como lo vemos nosotros ahora en un accidente, muere la persona y después de morir lo colgamos en un árbol. Esto es raro. Debemos colgarla después de morir de la persona, después de matarla o después de que el sistema de causa y efecto haga su trabajo. Esto, lo vuelvo a repetir, es algo extraño, pero tiene una buena razón y es benéfico para el alma de la persona que acaba de morir. Nos dice también entonces, vamos a ver ahí, aquí están los tipos de muerte: lapidación, por fuego, por decapitación y por ahorcamiento. Nuevamente tomamos esto: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, morirá. Y después de que muera, lo cuelgas en un madero. Así está. Y vamos a ver este ejemplo. La persona fallece. Ya después de fallecida, nos dice aquí la instrucción que lo colguemos en un árbol. Así. Y vamos a poner esta imagen porque es la más exacta. Lo colgarás en un árbol. Así es. El hombre fue hecho a la imagen y semejanza del Creador. También nos dice que no debemos dejar el cuerpo en el árbol por mucho tiempo. Debe de ser enterrado antes de que pase el día, es decir, antes de la puesta del sol, para que no haya deshonra, ya que el hombre es el árbol del campo y este tiene la imagen del Creador. Así. Vamos a poner esta imagen. Las ponemos solamente para entender un poco más. El hombre fue creado a imagen del Creador, que es el árbol de la vida. Así. Por eso aquí nos dice en Deuteronomio 20:19, no los talarás, no matarás a los hombres, porque el árbol del campo es el hombre. No los mates, porque si no tendrás una de las 4 formas de muerte, de la pena de muerte. Cuando una persona actúa en contra de las leyes espirituales, se desconecta del árbol. Así está. Se desconecta del árbol. ¿De cuál árbol? De este no. Este es el hombre. Es un árbol. El hombre es el árbol del campo también. Entonces, ¿de qué árbol se desconecta? De este árbol, del árbol de la vida. Cuando estaba el segundo templo, el Sanedrín era quien pues determinaba los tipos de muerte. El segundo templo fue destruido
y entonces el mundo entra en un estado de muerte. Pero el sistema cósmico o la ley del Creador sigue rigiendo. Entonces aquí nos dice que el hombre, el acto de colgarlo aquí, el acto de colgar esto, pero déjeme decirle, cuando nosotros entendemos que el hombre es creado a imagen del Creador, mire, este es el Creador. Y esto mismo somos nosotros. Por eso le decía que cada letra corresponde a una esencia. Aquí está. Aquí está nuestro cerebro. Más bien la parte superior. Cerebro izquierdo, cerebro derecho, pulmón izquierdo, pulmón derecho. Toda nuestra caja torácica aquí. Todo esto. Riñones, pulmón, riñón izquierdo, riñón derecho. Los órganos reproductores y los pies. Entonces, en el origen, cuando estábamos hechos en el Adán, estábamos conectados con el Creador. Estábamos conectados. Pero por el pecado de comer el árbol del conocimiento del bien y del mal, nos desconectamos. Y dice que la paga del pecado es muerte. Ahora, aquí nos dice que la persona que muera debemos de colgarla en un árbol, porque si murió en alguno de estos pecados, incurrió y no los corrigió en su tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Colgarla en el árbol. ¿Y qué es colgarla en el árbol? Vamos a ver esa gráfica. Hay una oración que se llama el Kadish. Esta oración del Kadish, aunque no tiene o no dice nada relacionado, así aparentemente, que un día vamos a meternos más en el Kadish, aunque no dice nada relacionado con alguien que fallece, es una oración codificada, nuevamente todo es código. Bueno, nos dice dentro de las instrucciones del Kadish, sin falta lo enterrarás el mismo día. Quiere decir que hoy en día, lo que hacemos nosotros cuando hacemos el Kadish, ese mismo día, cuando se sepulta a la persona, ese mismo día comenzamos a hacer el Kadish por 7 días. Y ahora, ¿por qué nos dice que lo conectemos? Porque nosotros conectamos al alma del que fallece al árbol de la vida. Así, la persona falleció. Nos dice que ya que muera, lo colgaremos al árbol de la vida. ¿Cuándo lo colgaremos? Ese mismo día. Cuando es sepultado, comenzamos a hacer por 7 días la oración del Kadish. Al comenzar el Kadish, lo estamos conectando al árbol de la vida. Este es el aspecto de conectarse o de colgarse al árbol. La Torá, sin lugar a dudas, es nuestra conexión con el árbol de la vida. Y cuando nos aferramos, sostenemos nuestras almas y nos desconectamos del aspecto de este mundo. Aquí nos dice, y toma o tome, pero más bien toma. Aquí es cuando el Adán comete el error, porque el Adán comía del árbol de la vida, y cuando comete la transgresión, lo sacaron y dijo, no sea que tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Quiere decir que lo sacaron, pero cuando una persona muere, ese mismo día, en esa misma tarde, después de sepultarlo, tenemos que colgarlo al árbol de la vida, al Kadish. ¿Para qué? Para que tome del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Ahora, vivir para siempre es purificarse para siempre. ¿Quién es este árbol de la vida? Este es el Mesías, por supuesto. El Mesías, cuando lo colgaron, también lo colgaron, dice que en un madero, en una cruz, lo colgaron en un árbol
en el árbol de la vida. Desde aquí, desde el monte de los olivos, porque no lo colgaron en el Gólgota, lo colgaron en el monte de los olivos. Aquí sus pies y su cabeza y sus manos estaban hasta Keter, que se le llama Galgalta o Arik Ampin, o también se le llama Atika Kadisha, y que es el anciano o una calavera sin pelo. Por eso dice que lo colgaron al Gólgota, pero no hay, es Galgalta, es Gilgul, es terminación de su etapa en este mundo. Entonces, vivir para siempre es purificarse para siempre y esperar hasta la resurrección de los muertos. Uno de los procesos de limpieza del alma más importantes se realiza antes que esto. Estamos hablando de que alguien muere, pero este es algo similar como cuando nos vamos a dormir. El Arizal, nos dice que antes de dormir debemos someter nuestras almas a la luz, confesar nuestros pecados y aceptar que tal vez en alguno de esos 4 tipos de muerte hemos caído nosotros mismos. Cuando estemos listos para hacerlo, dice el Arizal, dejemos que nuestras almas se acerquen a la luz desde el estado distante en que estábamos durante el día, y al hacer la oración, que otra oración muy importante que es el Shema, debemos aceptar los 4 tipos de muerte para estar en mayor unidad con la luz. Pero regresando a esto es muy importante. Cuando alguien sea digno de muerte, cometió un error y no lo reparó, y muere la persona, ya que esté muerta, debes de conectarla o debes de colgarla al árbol de la vida. ¿Para qué? Ese mismo día. ¿Para qué? Para que tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Concluyendo, esto sucede cada vez que dormimos, porque dormir es una 60ª parte de morir. Entonces el Kadish es muy importante. Si una persona falleció, como en esta época están falleciendo bastantes, y no aceptó al Mesías, si hubiese ese problema, es que entonces no hay problema, porque aquí nos dice que nosotros al hacer estas oraciones 7 días, lo estamos colgando. De hecho es una mandamiento, es una orden. Después de morir, regresemos a Deuteronomio 21:22. Si alguno ha cometido un pecado digno de muerte, ya murió la persona, y se le da muerte, muere. Nosotros acá lo podemos detectar como una enfermedad, como un accidente, como algo razonable para nosotros. Después de muerto, lo cuelgas en un árbol. ¿Para qué? Para que coma y viva para siempre. Lo conectas al Mesías. Esto es muy raro. Es muy raro. Que solamente al decir el Kadish, es que el Kadish es un código. Especialmente cuando se dice Yehe Sheme Rabba. La palabra clave de todo es Sheme, que es la purificación del alma. Eso lo veremos en alguna otra ocasión. Shalom Aleichem y gracias por estar con nosotros, por haber estado con nosotros. Bendiciones. Shabbat Shalom.